que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Segunda de Pedro 1:2. Soy Mayra Mora de Palabras del Maestro. Seguimos la enseñanza de la verdadera naturaleza de Dios. En realidad es un buen tema que aprendí de un maestro que yo respeto muchísimo, Andrew Wommack, que él enseña en inglés, pero algunas cosas las traduce y tengo el gusto de enseñar sobre este tema que se lo leí a él. Vamos por un punto interesante: consecuencias del pecado. Después de pecar a Adán y Eva, ellos se avergonzaron y se escondieron. Estuvimos hablando de eso la clase pasada o la vez pasada, y entendamos que el pecado no fue solo una traición contra Dios, sino también una puerta abierta para el enemigo, por la cual él podía y todavía puede entrar en la vida de la persona. Es que la gente dice que Dios me castigó por lo que hice, pero realmente fue el mismo pecado el que lo castigó, porque el pecado lleva en sí castigo. El pecado tiene consecuencias, lleva en sí castigo, como con Caín, que vimos la vez pasada, que Dios no lo castigó su pecado y la tierra donde cayó la sangre de su hermano, porque la maldijo la tierra y le devolvió maldición, porque esa es la consecuencia. Eso hay que entenderlo para poder ver al Dios de amor. Dios no anda castigando, pero ya se dio, se pusieron las leyes, se puso el estándar. Y una de las cosas que pasa con el pecado es que tiene consecuencias. Si no fuera así, que hay consecuencias, pienso que la humanidad estaría mucho más perdida de lo que ya está. Pero como hay consecuencias, mucha gente se devuelve, pide perdón o trata de cambiar por aquella consecuencia. Pero el pecado comenzó a destruir la vida de la gente, a pesar de que todavía no había ley en el Antiguo Testamento. Recuerden que la ley vino con Moisés. Y es interesante como lo dice Romanos 6:16 tan claro. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Entonces, podemos ser esclavos de uno de los dos. ¿A quién obedecemos? ¿De quién queremos ser esclavos? ¿Del pecado, que nos va a llevar a la muerte, o de la obediencia, que nos va a llevar a la justicia? Tenemos que escoger. Escogemos, siempre estamos escogiendo, siempre tenemos capacidad de decisión. Pero vamos a ver algunas de las consecuencias del pecado. Número 1, podemos decir que el pecado disminuyó la vida, y la vida útil, la vida sana, la vida buena, porque la gente al principio vivía hasta casi 1000 años, demasiados años. Algunos dicen que es que el tamaño, el tiempo de los años se contaba diferente. Yo no puedo decir ni que sí ni que no he investigado, no soy ninguna científica ni nada para decir que no o que sí, pero si nos basamos en lo que dice la Biblia, en todo lo que dice la Biblia, la Biblia habla de años, y entonces vamos a tomar en cuenta que son estos mismos años. La gente vivía hasta casi 1000 años, y es interesante cuando uno lee los descendientes. Tenían a los tantos años, tenían a este hijo, al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Después a los tantos años tenían a otro y a otro. Fueran que eran más cortos o no, tenían montones de hijos en todo ese tiempo que estaban viviendo. Y lo interesante es que la gente vivía sana, a pesar del pecado, porque apenas estaban aprendiendo a morir, si se puede decir. Porque ahora no tenemos que aprender a morir, nos pasan hablando de muerte siempre. Siempre nos hablan de enfermedades, siempre nos hablan de accidentes, siempre nos están hablando de cosas,
y a uno lo van acostumbrando a como que puede morir antes de lo que se imagina, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no se hablaba así. Entonces, es mi manera de pensar. Creo que ellos apenas estaban aprendiendo a morir, entonces les costaba morir físicamente, aunque ya habían muerto espiritualmente, porque habían separado de Dios. La separación de Dios se dio en su corazón. Pero bueno, Génesis 6:3 dice: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Eso dice Génesis 6:3. Porque en realidad, si con menos de 120 años hacemos mucho daño, ¿verdad? Yo no sé cómo estaría la tierra con aquellas personas que hacen daño, y le hacen daño tanto a mujeres, a hombres, matan, destruyen. Bueno, qué terrible que sería que esas personas vivieran tantos años como 1000. Muy doloroso. Pero bueno, entonces una de las consecuencias es la disminución de la vida. Número 2 fue la desnudez. Adán y Eva perdieron sus vestidos cuando comieron del fruto. ¿Verdad que no? Pero dice que en Génesis 2:25 que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. O sea, no perdieron sus ropas, sino que se hicieron conscientes de su cuerpo y de su desnudez. Porque no perdieron sus vestidos, no perdieron sus ropas. Simplemente se hicieron conscientes de su cuerpo y su desnudez. Algunos creen que en ese momento comenzaron a tener conciencia de lo malo. Y por eso el árbol el fruto del bien y el mal, ¿verdad? El conocimiento del bien y el mal. Entonces, en ese momento tuvieron conciencia de lo malo porque antes no. O conciencia de cómo estaban. Porque en aquel tiempo no era malo que anduvieran desnudos. En realidad no es que sea malo, es que eso puede provocar el pecado del hombre, ¿verdad? Entonces, tuvieron conciencia desde ese momento. Dios hizo a la humanidad con conciencia de Dios, no de ellos mismos. Así hizo Dios al hombre, al ser humano, conciencia de Dios, no conciencia de sí mismo. A algunos se les pasa un poquito la conciencia de sí mismos cuando solo viven para embellecerse y gastan millones en sí mismos, solo por belleza. Pero en realidad tenían tal conciencia de Dios, Adán y Eva, que no tenían conciencia de ellos mismos. No se habían fijado que estaban desnudos. Génesis 3, del 9 al 11 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Es interesante que en Apocalipsis 19:8 dice que nosotros estaremos vestidos de lino fino en el cielo. O sea que nadie en el cielo anda desnudo como anduvieron en el Edén. Y también es interesante ver cuando Dios se presenta en Apocalipsis que Él tiene ropas blancas y un cinturón de oro. Simplemente lo traigo así como a colación porque es interesante que hay vestidos de lino fino para nosotros, y es que el lino fino representa la pureza. Y bueno, nosotros vamos a tener esos vestidos, y pienso que es la manera de cubrir el pecado que tuvo Adán, ¿verdad? Cuando fue que descubrió su desnudez. El tercer punto y último por el momento en esto que estamos viendo en este momento, en esta cuarta clase, digámoslo así, es
el temor al rechazo. Una consecuencia del pecado es el temor al rechazo, es el rechazo de ser diferentes. Seguramente Adán y Eva no habían notado las ropas de Dios, pero cuando se sintieron desnudos, supieron que Dios andaba con ropa y se sintieron desnudos delante de Dios. Una teoría. Pero la cosa es que el temor al rechazo es la raíz de todo el prejuicio racial, precisamente. Cuando Adán y Eva pecaron, reconocieron que ellos ya no se parecían a Dios. Eso era lo más importante. Con o sin ropa, ya no se parecían a Dios. Entonces temieron la ira y la represalia de Dios sobre ellos. Pienso que debe haber sido terrible para Dios pensar que la creación que Él hizo con todo su amor, ahora le tenía miedo y huía de Él. Y eso precisamente es exactamente lo que hace la conciencia de pecado. La conciencia de pecado hace que el hombre huya de Dios, cuando más bien el hombre necesita entender que cuando peca debe correr a Dios, porque Él es el que lo puede ayudar con su gracia. Seguimos la próxima. Bendiciones.